gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, bendito y alabado sea el Señor, gloria a ti Señor, bendito, bendito eres Señor, santo eres, tuya es la gloria Señor, tuyo el honor, tuyo el poder, tuya es la gloria. Te alabamos y te bendecimos, Señor, en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque tú nos traes hasta aquí, porque tú nos traes a tu presencia. Y, Señor, nos presentamos como estamos. Somos pequeños, pero sabemos que no podemos nada, pero que tú puedes todo, Señor, y todo lo esperamos de ti. Bendito sea tu santo nombre, Señor, bendito y alabado por siempre. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti Señor. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y miraba cómo echaba la gente monedas en el arca del tesoro. Muchos ricos echaban mucho. Llegó también una viuda pobre y echó 2 moneditas, o sea, 1/4 parte de las. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: Os digo de verdad que esta viuda pobre ha echado más que todos los que echan en el arca del tesoro, pues todos han echado de lo que les sobraba. Esta, en cambio, ha echado de lo que necesitaba, todo cuanto poseía, todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, pues vamos a comenzar entonces, como siempre, en el contexto, viendo dónde estamos y cuándo, ¿no? Empezamos por el tiempo y sabemos que estamos en el Martes Santo. Es decir, el martes de la Semana de Pasión, está ya muy cercano el inicio de la Pasión del Señor. Es un momento que generalmente los comentaristas le llaman el martes de controversias, porque Jesús está enseñando en el templo y Jesús va a estar en continua controversia, pues en primer lugar con los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos. Si vamos siguiendo el Evangelio de Marcos, que es en el que hoy hemos tomado la palabra, pues vemos que en Marcos 11, ya a finales de Marcos 11, de este capítulo, nos ha hablado primero de la purificación del templo y después del enfrentamiento que esto le va a producir pues con los sumos sacerdotes, con los escribas y los ancianos, que le preguntarán que qué autoridad tiene y con qué autoridad hace esto. Es decir, una primera pregunta para ponerle en un brete que Jesús, como de costumbre, pues va a salir muy airoso diciendo, bueno, vosotros me vais a decir, primero me contestáis mi pregunta, contesta un poco, digamos, a la gallega, no me contestáis vosotros la pregunta que yo os hago y luego yo os contestaré. Va a tener también un enfrentamiento con los fariseos y los herodianos que también le intentarán poner en un problema preguntándole por el tributo al César. Segunda respuesta de la que Jesús va a salir muy airoso. Por último, bueno, se enfrentará también con los saduceos, que le plantearán un tema muy, digamos, muy elaborado sobre la resurrección, diríamos que una casuística realmente muy traída por los pelos. Jesús, como de costumbre, va a dar una respuesta muy sabia que los dejará sin palabras. Y por último, con los escribas. Y aquí es curioso porque al quererle poner a Jesús en un problema, preguntarle por el mandamiento, el mayor mandamiento, Jesús va a dar una respuesta que es casi como un compendio de toda su doctrina. Una vez que ha terminado esto, ha quedado algo clarísimo en las enseñanzas, los enfrentamientos. Es un poco la contraposición de la verdad que él lleva, la verdad que lleva su enseñanza, a la hipocresía que representan las actitudes de todos estos personajes muy importantes, los personajes, digamos, como sobresalientes dentro de la sociedad, digamos, civil y religiosa, porque estaban muy unidas en el mundo judío, pero Jesús lo que representa es la verdad y, ya digo, despierta con todo esto la hipocresía de los que le están haciendo estas preguntas para intentar enredarle, ¿no? El lugar en el que nos encontramos es en Jerusalén. Sabemos que estamos ya muy cercanos a la pasión y muerte del Señor.
ha subido a Jerusalén y Jesús había llegado pues lo que para nosotros es el domingo, es decir, el primer día de la semana, y este sería ya pues como el tercer día de la semana, es decir, ya digo el equivalente al martes. Estamos en Jerusalén, estamos en la zona, ya en la zona alta, en una de las zonas altas de Jerusalén, estamos en la zona del templo, concretamente además dentro del templo y dentro de una zona del templo que es el que se llama el atrio de las mujeres. Se llamaba así porque era la zona donde tenían acceso las mujeres, era una zona, digamos, bueno, pública dentro de unas comillas, porque es pública para el pueblo judío exclusivamente, los gentiles evidentemente no podían entrar. Y era una zona muy curiosa que, como veis aquí en la imagen, estaba como bordeada de cuatro espacios cerrados. Uno era el lugar para declarar y lavar y declarar puros a los leprosos. El otro era un lugar para guardar la madera que luego se empleaba en el culto para quemar, evidentemente. Otro lugar, también otro depósito para el aceite y el vino, que eran necesarios para el templo, y un último espacio donde se afeitaba la cabeza a los que habían hecho el voto de los nazaritas. Es decir, era para una serie de actividades del templo que sí que tienen que ver con el culto, pero vamos, no era todavía desde luego la zona más sagrada ni mucho menos. Y aquí, en este atrio de las mujeres, que estaba rodeado de una columnata, pegadas casi a la pared de la columnata, estaban lo que se llaman las arcas del templo. Porque aunque lo hemos leído en singular en la palabra, sabemos que no era un arca, eran 13. Se las llamaba también trompetas por la forma que tenían. Era al parecer un arca de madera y tenía una parte superior de metal que se abría casi como una trompeta, y era ahí, por ahí donde se depositaban las distintas ofrendas. Bueno, los personajes y acciones que nos van a aparecer en este pasaje del Evangelio, pues van a ser, en primer lugar, Jesús. Nos dice el Evangelio que entró y se sentó frente al arca del tesoro. Él aparece con sus discípulos aquí. Es muy importante, ¿qué va a hacer Jesús? Pues Jesús lo que hace, sobre todo, es observar. El Señor siempre mira, es muy observador, se fija en todo y fundamentalmente no en las acciones exclusivamente, sino en los corazones de los que están ejecutando esas acciones. Y es importante porque, como vamos a ver, el juicio que va a dar sobre las acciones que Él va a observar son una enseñanza preciosa para los discípulos y también para nosotros. ¿Qué es lo que ve Jesús? Bueno, pues va a ver a los demás personajes y a lo que están haciendo. En primer lugar, seguimos las palabras del evangelista, ve a muchos ricos que echaban mucho. Ya digo que había hasta 13 de estos cofres para recoger ofrendas. Y en el tiempo que estamos, porque recordamos que, claro, nosotros siempre lo recordamos por la semana de pasión del Señor, pero recordad que estábamos dentro de lo que es el calendario judío en los días previos a la Pascua judía. Y había mucha gente que había venido a Jerusalén. Y era un momento, además, por lo tanto, muy propicio para depositar las ofrendas. Por eso dice que había mucho trasiego en esta zona del templo y había muchos ricos que echaban mucho. Bueno, el Evangelio no nos lo dice, pero yo me imagino a estos ricos, como lo que echaban eran monedas, pues echándolas así, ¡ala!, que suenen mucho, ¿no? Era la entrada de la caja era de metal, pues no sé. Recuerda muchas veces como cuando estamos en la iglesia, hay veces que dices, pero hay personas que parece que se están vaciando los bolsillos, ¿no? En los cepillos, pero empieza taca, 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 taca. Bueno, estos ricos pues echaban mucho y probablemente, y también por eso el Señor luego va a hacer su juicio, probablemente también querían que todos se enteraran de que estaban echando mucho. ¿Qué es lo que echaban y por qué echaban monedas en este momento en el templo? Bueno, esto nos enfrenta a un tema muy importante dentro de lo que es el mundo judío y dentro de lo que es la religiosidad judía, que es el tema del corbán, es decir, de la ofrenda a Dios, de todos estos animales o productos vegetales que se ofrecerán al Señor. ¿Para qué? Pues, en primer lugar, para reconocer que Él es el Señor,
para darle culto al Señor. Pero hay algo muy especial en la palabra hebrea que yo creo que tiene, digamos, un significado que a lo mejor la palabra ofrenda nos lo despista un poco. No solamente es darle al Señor, sino es acercarse al Señor, porque Corbán significa el acercamiento. Entonces, todo le va a dar al Señor aquí dentro del mundo judío y dentro de este culto es una manera de, diríamos, como de desprenderse de cosas materiales, de cosas valiosas, para acercarse uno más a quien debemos estar cerca, que es el Señor. La ofrenda no es una cosa que se haga porque sí, es una cosa que está ordenada en la Biblia. En el Éxodo, en Éxodo 25:2, le dice el Señor a Moisés: di a los israelitas que reserven ofrendas para mí. Me reservaréis la ofrenda de todo aquel a quien su corazón mueva. Es decir, que en primer lugar, ya a partir de este momento, tan pronto, tan temprano, nosotros vemos digamos, como un mandato explícito. Un mandato explícito que luego en el libro del Deuteronomio, en Levítico, va a ser como muchísimo más especificado. Por ejemplo, en Deuteronomio 16 nos dice cómo 3 veces al año se presentarán todos los varones ante ti, ante Yahvé, tu Dios, en el lugar elegido para él, y habla de las 3 fiestas estas de peregrinación a Jerusalén, que es la de los ácimos, que va con la Pascua, la de las semanas y la de los tabernáculos. Pero fijaros que dice, y no se presentarán con las manos vacías. Es decir, que el Señor ha establecido ya en el Pentateuco esa obligación de llevar las ofrendas ante Él, pero yo digo no porque el Señor necesite nada, porque el Señor no necesita nada. Es una manera de purificar los corazones y de meternos en la cabeza, que somos también muy duros muchas veces de entender que quien realmente importa es el Señor y que Él es el dueño de todo además y que únicamente desprendiéndonos de muchas cosas que tenemos y que creemos que son nuestras, es la manera de acercarnos a Él. Hablamos que a partir del Éxodo empiezan a aparecer, diríamos, como estos mandatos explícitos, pero si nosotros, por ejemplo, vamos al Génesis, nosotros vemos que ya los patriarcas también habían hecho ofrendas. Recordad, por ejemplo, Abraham, como cuando se encuentra con Melquisedec, va a hacer una ofrenda de un diezmo, o como por ejemplo Jacob también va a hacer ofrendas. Es decir, la ofrenda a Dios es algo que encontramos en todas las religiones, todo sentimiento religioso. Digamos que del hombre nace siempre como un poco corresponder a Dios dándole algo que sea valioso. Pero aquí, ya os digo, en el mundo judío y a partir sobre todo de este momento de la ley, lo que vamos a ver es como la clarificación de las ideas, el qué y el por qué, que eso es, y el cuándo también. Bueno, las ofrendas, o lo que se le ofrece al Señor, diríamos, lo podríamos como organizar en 3 grandes bloques. Por un lado están las llamadas propiamente ofrendas y dentro de ellas las ofrendas de sangre. Las ofrendas de sangre que son muy importantes y que aparecen continuamente en la Biblia. Ofrendas que van a ser unas para ser quemadas, otras van a ser simplemente sacrificadas, quemadas en parte nada más, y que van a ser lo que se llaman las ofrendas de comunión, las ofrendas por el pecado, las ofrendas por la culpa. Estas ofrendas de sangre están como muy, además, muy metidas dentro del corazón, de la visión religiosa del mundo judío. Por ejemplo, en la carta a los hebreos, es curioso porque estamos ya dentro del mundo cristiano, pero fijaros cómo nos recuerda que toda ofrenda, toda purificación se hace con sangre. Luego la lleva, claro, al campo ya de Jesús, como ha hecho también una ofrenda de sangre para liberarnos. Pero las ofrendas de sangre son importantísimas, continuamente las vamos a encontrar en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Estas ofrendas de sangre, pues a veces tenían, claro, son ofrendas de animales, a veces tenían como sujeto, pues, por ejemplo, los novillos, por ejemplo, está la novilla, esta alazana que se quemaba y que luego servía para las purificaciones, que era muy importante. O, por ejemplo, recordamos cómo en la Pascua se hacía la gran ofrenda de sangre de los corderos.
cuando se habla de, bueno, Flavio Josefo, que creo que ya hemos comentado en alguna otra ocasión, es un historiador judío muy importante de la época de Jesús, pero él no fue cristiano ni mucho menos. Pero claro, sí fue, diríamos, testigo de las cosas que ocurrían en su momento y nos las cuenta pues con la claridad de un historiador. Y Flavio Josefo nos habla de estas grandes ofrendas que se hacían en el momento de la Pascua, que según él, en determinados momentos, en determinados años, aquí en la zona donde se estaba haciendo el sacrificio, dice que la sangre llegaba hasta los tobillos de los levitas, ¿eh? O sea, era una cosa realmente increíble, ¿no? La cantidad de sacrificios que en esas ocasiones determinadas se ofrecían. Estas ofrendas, pues bueno, no es momento de meternos mucho en el detalle, pero ya sabéis que eran ofrecidas a Dios, a veces quemadas enteramente como holocausto, el holocausto de suave olor que agrada al Señor, que nos dice la Biblia. Otras veces eran en parte quemadas y en parte eran después consumidas pues, por el mismo oferente, por los sacerdotes, etcétera. Había otro grupo de ofrendas que eran las no cruentas, que son las de origen vegetal. Y ahí pues tenemos que contar, por ejemplo, con la flor de harina, con el aceite, con el incienso, con el vino también, que eran, diríamos, las ofrendas que además se ofrecían primero siempre muy elegidas. Al Señor no se le puede ofrecer cualquier cosa. Eso también lo dice claramente el Levítico, ¿eh? Y lo dice Malaquías también. No, al Señor hay que ofrecerle lo mejor y entonces se dan unas normas de cómo tienen que ser animales cuando es la ofrenda animal, animales de una determinada edad y sin ningún defecto físico. De hecho, los sacerdotes, como estamos viendo aquí en la imagen, tenían la obligación, y además ellos lo hacían con mucho gusto, de examinar todas estas ofrendas antes de ser sacrificadas. Si alguna no era perfecta, no era aceptada. Esto, por ejemplo, en el caso de Pascua, se hacía la Pascua era el día 14 Nisan, y a partir del día 10 Nisan se hacía la revisión de todas estas ofrendas. Y ahora que nos vamos acercando a la Semana Santa, pues vamos a recordar que, por ejemplo, cuando Jesús entra en Jerusalén, entra lo que nosotros llamamos el Domingo de Ramos, ¿eh? Y entra como estas ofrendas pascuales y en los días siguientes, ya os digo, incluyendo este martes de Pascua y además de una manera especial que comentábamos, que es en el que están ocurriendo los acontecimientos del pasaje que hoy vemos, fijaros cómo Jesús es como estos corderos que van al sacrificio, cómo es examinado para encontrarle defectos. No le encontraron ninguno, evidentemente. Pero era la norma, era examinarlos. Y después de examinarlos, si eran perfectos, pues eran a través de los sacerdotes ofrecidos a Dios. Esta era, diríamos, la norma. Y estas ofrendas eran pues muy comunes. Había unas ofrendas diarias que eran por la mañana, una por la mañana y otra por la noche, y que consistían pues en el cordero, consistían también en unas tortas de harina, de aceite, vino. Esto eran, diríamos, como las ofrendas diarias y normales, 2 al día. Pero luego estaban las ofrendas de expiación. Y estas ofrendas de expiación había unas que eran comunitarias, que se hacían en algunos momentos especiales. El último día hablábamos del Yom Kippur, del día de la gran expiación, y cómo se ofrecía un novillo por los sacerdotes, por el sumo sacerdote, y luego el macho cabrío que se ofrecía por el pueblo, por los pecados del pueblo. Pero luego había también otras ofrendas de expiación personal y en estas se solía ofrecer pues corderos, cabras, palomas, tórtolas, harina, es decir, todo esto ya digo muy bien reglamentado, sobre todo en el libro del Levítico. Por ejemplo, se hacían ofrendas personales, pues el que hacía un voto de nazarita o nazareo, aparte de afeitarse la cabeza y demás, tenía la obligación de una ofrenda que para el Señor. Por ejemplo, hablamos también en otra ocasión de la limpieza de los leprosos. Cuando ya se consideraba y se constataba que estaban limpios, tenían la obligación de un sacrificio que nos lo establece el Levítico 14.
Y un sacrificio que era distinto para los que tenían posibilidades económicas y para los que eran pobres, que ofrecían un sacrificio más limitado, pero el sacrificio se ofrecía. Y también, y esto también lo recordamos, porque en el Evangelio, en la primera parte del Evangelio de Lucas, en la que se llama el Evangelio de la infancia, pues nos habla de la presentación de Jesús en el templo. Bueno, afortunadamente hoy hablamos siempre, cuando hablamos de esta fiesta y de este acontecimiento, ponemos por delante la presentación de Jesús en el templo, porque en muchos momentos que también estaba unido a esto, se presentaba el niño, pero que también se hacía era la purificación de la madre. Entonces, yo recuerdo cuando era pequeña, que cuando rezábamos este cuarto misterio, era la purificación de María y presentación de Jesús en el templo. Las dos cosas juntitas. Es verdad, van juntas. Y por eso nos dice el Evangelio que como ellos eran pobres, la ofrenda que llevaron era de dos tórtolas o dos palomas que le vemos ahí a San José con ellas en la mano. Es decir, había muchos momentos, muchas ocasiones en las que ofrecer sacrificio. El sacrificio era algo continuo al que estaba acostumbrado el pueblo israelita porque era, digamos, como su gran obligación moral con respecto a Dios. Estos sacrificios tuvieron un momento final, un punto y final, y el punto y final fue a partir del año 70. Ya sabemos que en el año 70 después de Cristo entraron las tropas romanas, las tropas de Tito en Jerusalén, después de un larguísimo asedio. Arrasaron la ciudad, quemaron el templo y el segundo templo desapareció. Y a partir de la desaparición del segundo templo, los sacrificios se hacían en el templo. Si ya no había templo, pues no había opción de hacer ahí el sacrificio. Bueno, hubo algún momento después del año 70 en que se ofreció, pero realmente se suele poner aquí el punto y final de estos sacrificios a los que estábamos antes refiriéndonos. El Tratado de Berajot, que es uno de los tratados que están dentro del Talmud, nos habla de cómo después de la destrucción del Beit HaMikdash, que es el templo de Jerusalén, el sagrado templo, dice, aún las puertas de las plegarias se cerraron ante nosotros, pero no así las puertas del llanto, porque el sacrificio se verá sustituido pues, por la lectura de lo que eran estos sacrificios y por la plegaria fundamentalmente. Esas son las únicas cosas que ya a partir de este momento, digamos que la religiosidad judía va a poder hacer en lugar de estos sacrificios. Queda, sin embargo, una Pascua que sigue con sacrificio cruento, que es la Pascua samaritana que se hace en el monte Gerizim. Bueno, esto es un pequeño reportaje de, no sé de qué es, de National Geographic creo, de cómo es esta Pascua samaritana, que es tremenda y bueno, y sigue siendo un poco pues a la manera que se hacía, ¿no? Con el sacrificio de los corderos y con, habéis visto también, con la quema de una parte de ellos. Bien, dejando estos sacrificios y estas ofrendas, hay, digamos, dentro del Corbán un segundo capítulo que son los diezmos. Los diezmos, que es la 10ª parte de todo lo que se produce. Y esto también es un mandato de la ley mosaica el darlos. En el Deuteronomio 26 nos dice cómo Yahvé nos sacó de Egipto con mano firme y demostrando su poder con señales y milagros que sembraron el terror. Y nos trajo aquí para darnos esta tierra que emana leche y miel. Y ahora vengo a ofrecer los primeros productos de la tierra que tú, Yahvé, me has dado. Esto es lo que hay que decir cuando se ofrecen las primicias y diezmos. Y dice, los depositarás ante Yahvé y te postrarás y adorarás a Yahvé tu Dios. Es decir, es una obligación. ¿Por qué? Pues volvemos a lo mismo. Bueno, los diezmos estos son, ya os digo, una obligación, está además muy especificada en el libro del Levítico, que dice cuánto, cómo y dónde hay que entregar estos diezmos y para qué también. Y nos habla además de las características, porque los diezmos no son todos iguales. Bueno, ¿por qué hay que dar los diezmos? Pues porque Dios es el dueño de todo. Entonces, si es el dueño de todo, pues, en fin, habrá que devolverle algo de lo que nos ha dado.
Pero os vuelvo a decir que no es tanto, vamos, no es tanto, Dios no necesita nada, vamos a dejar todo clarísimo. Lo que necesitamos nosotros, y en este caso el pueblo judío, es tener conciencia de esta dependencia de Dios. Bueno, dentro de los diezmos había un diezmo que era el levítico o sagrado, que este era el diezmo de todo, ya digo, de todas las cosechas, de todos los animales que nacieran, y este diezmo estaba destinado al templo y estaba destinado también al mantenimiento de todos los sacerdotes y levitas. Recordemos que la tribu de Leví, cuando se hizo el reparto del territorio entre las 12 tribus, a la tribu de Leví no le correspondió ningún territorio, es decir, no tenían tierras. Entonces ellos estaban dedicados en alma y cuerpo al templo. Y claro, pues tenían que vivir de alguna manera ellos y sus familias. Entonces estaba perfectamente establecido que ellos tenían que vivir de estas ofrendas que se hacían al templo. De hecho, también muchas veces con las ofrendas había una parte de los animales que estaba reservado para el consumo de los sacerdotes o de los panes que se ofrecían. Hay otro diezmo que es muy interesante, que es el diezmo de las fiestas. Decíamos que hay una obligación religiosa para todos los judíos a partir de una determinada edad de peregrinar 3 veces al año a Jerusalén en función de 3 grandes fiestas. Pero claro, el de desplazarse desde tu pueblo hasta Jerusalén, pensemos por ejemplo en el caso mismo de la familia de Jesús. Ellos vivían en Nazaret, que está muy lejos. Bueno, está muy lejos, en aquella época estaba lejísimos. Y el desplazarse, pues significa siempre un gasto extra, que en economías bastante precarias, pues es difícil. Pero estaba así pensado. Pues lo que tenías que hacer era reservar un diezmo y esa, diríamos, como esa especie de ahorro servía para cuando llegaba el momento de la peregrinación, tú tuvieras unos posibles para emprender la peregrinación. Y así, pues, en fin, la peregrinación con todos los gastos que llevaba, porque ya digo, no solamente era el desplazamiento, era además que luego tenías el tema del cordero, tenías un alojamiento que normalmente se alojaban en Jerusalén, les alojaban, o sea, había una hospitalidad importante para todos los peregrinos, pero se solía dejar después algo, ¿no? al que te había, a tu hospedador, de manera que, bueno, había que contar con una cierta bolsa y esta bolsa estaba prevista así a través de este diezmo para las fiestas. Y luego había un tercer diezmo que es muy bonito, es muy interesante porque este se daba cada 3 años y está especificado también en el libro del Deuteronomio. Y estos diezmos son para los levitas que no tienen patrimonio, para los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Es interesante porque no le vamos a confundir con la limosna. La limosna es otra cosa dentro del mundo judío. La limosna tiene además más que ver, más que con la caridad, con la justicia. Pero bueno, ahora no es el momento. En otro momento quizás sí podamos profundizar un poco en el tema de la limosna, la diferencia que hay entre el concepto de la limosna en el cristianismo y la limosna en el judaísmo, que es básica y fundamental. Esto era un diezmo. Un diezmo, es decir, vamos a ver, podríamos decir un tributo con el que tienes que contar, un impuesto. Porque realmente cuando uno está examinando este tema, bueno, nos damos cuenta de que los diezmos, como todas las ofrendas, tienen un carácter sagrado. Y es muy bonito, bueno, muy interesante y muy impactante lo que dice Malaquías en el capítulo 3, en el versículo 8, porque dice que la infidelidad en los diezmos es un robo a Dios. Si todo es de Dios y se lo tienes que dar y no se lo das, o se lo das menos, o se lo das estropiciado, lo que estás haciendo es defraudar, es decir, un robo. Y claro, no es lo mismo robar al vecino, que no está bien, que robarle a Dios. Eso está infinitamente peor. O sea, la obligación es importante. Y además había que decirlo así de claro, porque muchas veces si no se nos dicen las cosas así, tendemos a la trampa, ¿no? No vale la trampa ni cartón. Digo que hay una tercera, como un tercer capítulo también que está dentro de este corbán, de esto que digamos, estos tributos que hay que dar a Dios. Y es interesante porque cuando se nos define lo que es, y esto está definido en el libro del Éxodo, es decir, que como veis, cuando se está formando realmente lo que es el pueblo judío, que es a través de esta peregrinación por el desierto y después la instalación en la tierra prometida, se van dando también todas estas normas por parte de Dios y van quedando en la Biblia
para el establecimiento futuro de lo que va a ser este templo y para su vida, digamos, su vida también en común. Bueno, este tercer grupo de ofrendas o tributos a Dios es lo que se llama la capitación. Y la capitación es lo que tiene que dar cada uno de los comprendidos en el censo. Es decir, ya sabéis que todas las personas estaban censadas y los hombres a partir de una determinada edad que estaban metidos en el censo tenían que dar, diríamos, como un tributo que era de medio ciclo en ciclos del santuario. El ciclo es la moneda, ¿no? Y este ciclo, fijaros que nos dice, es de 20 óbolos. O sea, para que no haya ningún tipo de confusión, da todas las explicaciones. Y es el tributo reservado a Yahvé, tiene que ser este, el medio ciclo. Bueno, digo que cuando miramos esto, yo, vamos, lo pensaba cuando estaba preparándolo. Bueno, esto es un poco como el mundo de los impuestos, ¿no? Porque estamos aquí haciendo como el listado de los impuestos. Sí, son impuestos, pero son impuestos de tipo religioso, que también sirven, digamos, en cierto modo, para funciones civiles. Pues bueno, sirven por una razón, porque es que en el mundo judío es una teocracia, es decir, está regido por la idea religiosa, está regido por la idea de Dios. Y realmente quienes mandan, quienes organizan, son en gran parte los sacerdotes. Aunque en algún momento haya un poder civil, pero eso lo vamos a ver más cuando estén dominados o por los persas o por los romanos. Si no, está todo dominado desde el templo y desde los sacerdotes. Entonces, lo que se necesita para que funcione todo, pues ya digo, está a través más o menos aquí condensado a través de estos tributos y la organización de ellos, digamos, la cuantificación y también los destinos que están clarísimos que hay que dar a cada uno de ellos. En tiempos de Jesús, este tercer tributo, este de la capitación, estaba establecido aproximadamente en 2 dracmas. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, los dracmas son la moneda griega, es para que nos hiciéramos un poco de idea. Sobre todo los evangelistas lo dicen porque los evangelistas se van a dirigir fundamentalmente o además también, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles que se han convertido al cristianismo. Y claro, tienen que darles también digamos, algo que les resulte familiar, porque si no, pues parece que te están hablando en un idioma incomprensible. Sabemos que era más o menos este valor y sabemos otra cosa, y es que Jesús también pagó este tributo en un momento determinado. Si cogemos el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, en los versículos del 24 al 27, nos habla de cómo se le acerca a Pedro y le pregunta que, bueno, que es que los recaudadores de impuestos religiosos, le han preguntado si es que tu maestro no va a pagar. Y Jesús le va a decir, es que si el hijo del rey tiene que pagar impuestos. Pero luego añade, pero mira, yo no quiero escandalizar. Y es cuando le dice a Pedro que vaya, ocurre el prodigio este de que pesca con anzuelo, además que es curioso porque en el Evangelio generalmente van pescando siempre con red, pero bueno, aquí no, aquí es una excepción. Pesca un pez y justo en la boca tiene la moneda necesaria para pagar este impuesto de capitación por Pedro y por él. Estos impuestos, claro, podemos decir, ¿y por qué en Cafarnaún? O sea, ¿por qué se lo piden allí? Bueno, estos impuestos iban al templo, ahora veremos dónde los depositaban, pero estos impuestos se cobraban a los que no vivían en Jerusalén en su lugar de origen generalmente. Y luego cuando venía la gran peregrinación se llevaba todo el impuesto justo, el de todo el pueblo, se llevaba al templo por parte de los que estaban, digamos, designados para ello. Y donde se depositaban, pues se depositarían en las arcas del tesoro. Bueno, después de este paréntesis que hemos hecho para ver por qué la gente estaba allí, venga a dar en las arcas del tesoro, vamos a ver esas arcas del tesoro, ¿cuáles eran? Pues eran 13 y unas estaban dedicadas a recoger esta capitación y se llamaban el arca de los ciclos nuevos, que eran para los gastos del año en curso, y luego estaba la de los ciclos viejos, que era para pagar gastos del año anterior, que siempre quedaban por ahí remanentes, entonces pues había que ir organizándolo y pagándolo. Que tenían muy bien organizada la contabilidad. Había también una arca en la que se depositaban ofrendas para las tórtolas y los palominos, o también para las ofrendas quemadas, estas que después diariamente o digamos por una
digamos, por una necesidad especial, por una expiación especial o una purificación personal, pues necesitabas. Entonces tenías que depositar en la ofrenda el arca, en el arca la ofrenda. Para la madera porque hemos visto que los sacrificios eran quemados y entonces para esto hacía falta pues, una gran cantidad de madera y evidentemente pues, esto también suponía un gasto que había que tener en cuenta. Había un arca muy importante también para un gasto que era el incienso. El incienso se ofrecía diariamente y desde luego en las fiestas principales de una manera muy especial se ofrecía en el altar. Por ejemplo, en el Yom Kippur había un momento fundamental en el que el sumo sacerdote entraba en el Santa Santorum y allí en el altar que estaba allí depositado hacía la ofrenda del incienso. El incienso era además, ya sabemos, está siempre relacionado con el culto a Dios, era un producto caro, un producto importante y un producto del que había que tener también un remanente, de manera que había que contar con una partida para el incienso. Y luego había un arca más general para los otros gastos del santuario, como por ejemplo los aceites. En la fiesta de los tabernáculos había un día final con una fiesta enorme en la que estos grandes candelabros que vemos aquí, pues eran encendidos. Y esto, bueno, suponía un gasto de aceite, debía ser increíble porque se dice que todo Jerusalén quedaba iluminado por la noche. Y por último, bueno, había otras arcas que ya eran pues para otras ofrendas voluntarias, esas ya no tenían un destino específico y bueno, pues también allí se depositaba. Estas eran, yo pienso que más por devoción particular o por algún voto particular que hubieras hecho de ofrecer así en dinero. Hemos hablado de los ricos, de los muchos ricos que ofrecían, que hacían sus ofrendas y que allí el dinero tintineaba en las arcas según lo iban echando. Ya digo, no sé para qué fines lo estarían depositando, pero bueno, allí las arcas en estos momentos, pues ya digo, iban recibiendo el impuesto de o las ofrendas y el dinero que les iban echando los ricos. Pero hay un personaje fundamental en este pasaje que es la viuda, que también va a aparecer aquí en el atrio de las mujeres a depositar una ofrenda. Las viudas, que en hebreo son almaná, son personajes que van a aparecer mucho en la Biblia, porque, claro, el caso de la viudez es un caso normal en cualquier sociedad, ¿no? Pero en el caso de la sociedad judía, en general de todo el mundo antiguo, pero en particular de la sociedad judía, era especialmente, digamos, un caso dramático. Cuando una mujer enviudaba, pues si era joven y no tenía hijos, en general estaba sometida a la ley del levirato, lo que llamaban allí en hebreo se dice yibún, y es que se tenía que casar con un hermano de su marido para dar descendencia al marido. Esto de alguna manera lo vemos reflejado en la historia de Ruth y Boaz, porque Boaz se casará con Ruth. Bueno, no era exactamente hermano del difunto, pero sí era un pariente cercano. Este casarse con la viuda era un acto de misericordia. Desde luego yo pienso que con la viuda muy grande, pero vamos, fundamentalmente lo presentaban como un caso de misericordia hacia el muerto para darle descendencia, porque tener descendencia en el mundo judío era muy importante y era una bendición. Y entonces normalmente a los hijos que nacían de este nuevo matrimonio pues se les ponía el nombre del difunto y en fin, luego heredaban también por parte del difunto. Pero no todas las viudas podían volverse a casar, porque no siempre el levirato era aceptado por los hermanos. Además, se podía negar el hermano del difunto a casarse con la viuda o no tener hermanos. O bueno, o no ser la viuda, en fin, no siempre podían acudir a esta solución. ¿Y qué pasaba entonces? Pues que entonces la viuda quedaba en una situación realmente dramática. La viuda va a ser el prototipo de la persona pobre y desvalida, porque al no tener ya ni padres ni hermanos, ni marido ni hijos, una mujer dentro del mundo judío no tenía nada.
No tenía ni siquiera posesiones. Y entonces dependía de los demás, dependía de la caridad. Por eso en la Biblia aparece siempre como un personaje, digamos, en situación muy precaria, muy débil y muy querida a los ojos de Dios. Aquí he puesto algunas citas en fin, donde podemos encontrarnos esta preocupación especial que tiene el Señor por la situación de las viudas como desvalidas especialmente. Y si, por ejemplo, vemos en el primer libro de Reyes, en el capítulo 17, nos habla de la historia de Elías y la viuda de Sarepta. Y es muy interesante ver cómo cuando aparece Elías y por orden del Señor le dice que la dé de comer, pues la viuda dice, pues no tengo nada, esto es lo último que tengo y después de esto pues vamos a quedarnos mi hijo y yo a esperar la muerte. Pero es una mujer generosa y acepta el darle ese nada que tiene, acepta dárselo al profeta porque es un mandato de Dios y ya sabemos que bueno, el Señor la va a premiar pues dándole esa orza de aceite que nunca se acababa, y de harina que nunca tampoco se acababa, y tuvieron pan ella, su hijo y Elías durante los 3 años de sequía con que había sido castigado Israel. En el Nuevo Testamento, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de la infancia, va a empezar también presentándonos a una viuda. Esta viuda, Ana, hija de Fanuel, esta profetisa. Bueno, de esta no nos dice que que esté especialmente en una situación, ya digo, de debilidad y de pobreza, aunque es posible que sí, pero nos da otro aspecto muy interesante de su vida, que es el de una mujer piadosa, una mujer dedicada totalmente a Dios, porque dice que dedicó toda su viudez a los ayunos y oraciones. Una mujer que precisamente por eso será capaz, por estar tan cerca de Dios, será capaz de, junto con Simeón, reconocer en ese niño que traen María y José al templo, reconocer al Salvador. Y hablar después de él. Mirad, aquí os voy a contar una anécdota, porque yo recuerdo en el año 14 el Papa Francisco pues acababa de ser casi elevado al papado, pues hizo una reunión con la renovación carismática de Italia, pero claro, como se dijo que iba a ir el Papa, pues acudimos muchos más que no éramos italianos y allí nos reunimos en el estadio y... Bueno, fue muy bonito porque hubo un momento en aquella ceremonia en que se presentaron pues, personas que representaban a grupos distintos, a enfermos, a jóvenes, etc. Y cuando terminaron, matrimonios, cuando terminaron, el Papa dijo, me falta alguien. Claro, nos quedamos todos muy, muy sorprendidos. ¿Y quién falta por presentarse ante el Papa si ya se ha presentado prácticamente todo el mundo? Dijo, no, me faltan los... Y bueno, a oír hablando con mucho cariño precisamente de esta profetisa, diciendo que es un ejemplo, porque era una mujer que de lo que hablaba era de Dios. Es decir, que él decía, él canonizó, lo decía así un poco entre comillas, la charlatanería de las viudas, porque de lo que hablaba era de lo que había que hablar. Había visto al Mesías. Bueno, quería simplemente comentaros que Ana es además un ejemplo que cuando luego leemos, por ejemplo, en las epístolas de Pablo, que nos habla la epístola a los Corintios, cómo tienen que ser las viudas, pues uno piensa que estaba pensando en este modelo, el modelo de Ana, esta mujer discreta, esta mujer orante, esta mujer dedicada además a las obras de misericordia. Bueno, Jesús va a hablar y va a tener una especial sensibilidad también hacia las viudas. Fijaros, por ejemplo, cómo cuando en Lucas 18 nos habla de la parábola del juez injusto, la persona contra la que está siendo especialmente injusto es contra una persona muy débil, a la que Jesús evidentemente defiende, de la que se pone de su parte, que es una viuda. Elige precisamente este personaje. Pero sobre todo vamos a fijarnos cómo en Lucas 7, cuando Jesús pasa por Naín, estamos al inicio todavía de su ministerio, y ve esa comitiva que va saliendo de la ciudad con un muchacho muerto y su madre viuda, Jesús se conmueve,
se conmueve ante la situación de ella, porque ya os digo, es una persona especialmente débil, especialmente necesitada. Es importante esto porque también quizá esto nos ayuda a entender por qué Jesús tiene la mirada tan aguda ahora que está ahí sentado en el templo hacia esta viuda y hacia lo que la viuda está haciendo. Pero es que, mirad, dice Proverbios 15 que los ojos del Señor están en todo lugar vigilando a los buenos y a los malos. Y aquí están mirando de una manera especial, y yo pienso que con especial amor, a esta mujer tan necesitada y sin embargo tan generosa. Bueno, la viuda, ¿qué es lo que hace? Pues lo que nos dice el Evangelio es que se va a acercar a las arcas de las ofrendas y se va a acercar pues con lo único que puede en su pobreza. Se acerca, lo deposita y bueno, yo creo que realmente y tal como vemos aquí en la imagen, nadie la hace ni caso. Primero es una mujer, digamos, ya por sus vestiduras se ve que es pobre y que es viuda. No va a depositar grandes cantidades. Las suyas seguro que no tintineaban en el arca según caían. Y son simplemente 2 monedas. Es interesante que el evangelista nos dice que son 2 monedas, pero además son 2 monedas que valían muy poco. Es decir, las monedas de menor valor. Algo que a los ojos de los hombres no tiene ningún interés. Por eso, pues como que miran para otro lado, pues nada, que lo eche, pero vamos, son centimillos sin ninguna importancia. Pero, sin embargo, a los ojos de Dios sí son muy importantes. Ella lo está haciendo por Dios, no lo está haciendo por los hombres, porque por los hombres no tendría ningún sentido, porque ya digo, no se lo iban a valorar en absoluto. De hecho, me gustó esta imagen porque están mirando para otro lado, no haciéndola ni caso. El único que está haciendo caso a lo que ella está depositando y, sobre todo, a lo que lleva en su corazón es Jesús, que dice que ésta de su pobreza ha dado todo lo que tenía, todo su sustento. Y esta es la enseñanza precisamente que les va a dar a los discípulos. Lo que importa, ya digo, está en relación con todo lo que hemos visto y todas estas controversias que ha tenido con los personajes importantes. Lo que importa es la verdad del corazón. Y esta mujer ha actuado primero con toda la verdad de su corazón. Ella ha dado lo que tenía. Y ya está. Pero es que además no ha dado lo que le sobraba, ha dado lo único que tenía. Es decir, ha depositado también toda su confianza en el Señor. Y realmente esta es, diríamos, la directiva que uno tendría que tener, dice Jesús, al dar los tributos, porque es reconocer que estamos en las manos del Señor, en las manos del Señor y que no tenemos por qué guardarnos para nosotros pensando, bueno, mis seguridades son lo que tengo en el banco, lo que me guardo en el bolsillo, porque si depositamos toda la confianza en el Señor, Él proveerá. Esta es la enseñanza que quiere darles a los discípulos, la enseñanza de esta viuda pobre, de esta viuda casi invisible, pero de esta viuda que, fijaros, aunque no nos da el Evangelio su nombre, es un personaje, uno de los grandes personajes de los Evangelios, uno de los grandes ejemplos, y lo es porque nos lo propone el Señor, uno de los grandes ejemplos de cómo deberíamos, no digo debemos, deberíamos comportarnos en esta relación de confiar en el Señor y de desprendernos de lo que tenemos. Porque realmente, aunque lo que tengamos a veces nos pueda parecer muy poco y que si nos desprendemos de ellos, ¿qué va a ser de nuestra vida? Pues os insisto, estamos en las mejores manos, en las manos del Señor. Gloria a Dios. Sí, como dice Ana, efectivamente lo ha explicado perfectamente. Estamos en la primera parte de lo que es la lectio divina, ¿no? La oración, hemos hecho la oración inicial, la invocación al Espíritu Santo, que la ha hecho José con sus cantos muy, muy bien. Ana, hemos leído la lectura y Ana nos ha hecho perfectamente la composición del lugar de qué es lo que nos dice la palabra de Dios en este texto, qué dice el Señor, explicándolo perfectamente, ¿no? Pues ahora nosotros lo que tenemos que hacer es la meditación, meditar en nuestro corazón qué es lo que el Señor me dice a mí, no qué es lo que el Señor me dice para los demás, sino lo que el Señor me dice a mí, que muchas veces caemos en el error de intentar explicar la palabra
No tenemos que explicar la palabra, sino lo que tenemos que mirar a nuestro corazón y ver qué es lo que el Señor me está diciendo en mi situación personal, en mi situación hoy personal, de cómo yo estoy, qué me está diciendo a mí. No que me está diciendo al grupo, porque también podemos hacer, la lectio divina se puede hacer también en grupo, y entonces en grupo lo que podríamos hacer en nuestros grupos es hacer la lectio, y entonces sí, entonces es intentar discernir qué es lo que el Señor nos está diciendo con su palabra para el grupo. Pero yo creo que en este caso, puesto que cada uno somos de puntos diferentes, tiene que ser una meditación personal. ¿Qué es lo que el Señor me está diciendo a mí? Y luego, ¿cómo le voy a responder yo al Señor? ¿Qué le voy a decir? El Señor me habla, yo escucho y tengo que contestarle, ¿no? Tengo que contestarle, tengo que hacer como una reflexión de mi vida. ¿Qué es lo que Dios me dice en ese texto a mí, personalmente? Y yo creo que eso me tiene que llevar también a la última parte de la lectio divina, que es a la acción. Eso me tiene que mover a algo. Si no me mueve a algo, pues no es que la palabra haya sido vana, porque la palabra de Dios nunca es vana. Pero lo que está claro es que si no me mueve a algo, es que la palabra no ha caído en tierra buena.